seminario de liderazgo ambiental. Vamos a dar 2 minutos más e iniciamos. Atentos a la llegada de nuestra invitada de la noche de hoy. Mientras llega, trabajando un tema muy importante. Así que 2 minutos más e iniciamos de una vez. Vamos a aprovechar el tiempo para ir compartiendo e irnos conociendo. Verdad que no sea de Santander, presentarse, que quiera durante unos segundos hablarnos acerca de ustedes y si ya han tenido algún acercamiento con acciones ambientales. ¿Alguien quisiera participar? Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo estamos de sonido? ¿Me escuchan? Sí, se le oye muy bien. Gracias, Carolina. Carolina, ¿desde dónde se conecta? ¿Desde qué municipio? Fuera. Muy bien. Ya, ya en 2 minutos ya me confirma la expositora que ya se está conectando. Acaba de llegar de Ahora les contar, andar una investigación. ¿Alguien quiere comentarnos de qué ciudad se conecta? Hola, yo puedo conectarme. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas Hola. noches, su merced. Hola, buenas ¿Desde dónde se noches. conecta? Hola, ¿cómo están? Yo me estoy conectando desde Bogotá. Mi nombre es Amparo Lega. Y pues nada, primero que todo agradecer muchísimo este ejercicio, el espacio, como esta generosidad en entregar este contenido. Eh, He tenido experiencia en temas de liderazgo enfocados a temas de sostenibilidad, sobre todo con respecto a la soberanía alimentaria, cuando viví en Palomino por 5 años, hasta el año pasado.
fui líder de Slow Food Palomino y gestioné un mercado local. Y pues estando en ese ejercicio, digamos, como de este desarrollo comunitario en torno a la producción limpia y a la protección a la conservación de los ecosistemas a través del desarrollo de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, pues me veía vinculada muchas veces a procesos para luchar por temáticas que en el territorio de La Guajira son bien complejas. Y la verdad, este ejercicio me llamó mucho la atención porque siempre pues tuve como muchas inquietudes al respecto de cómo como un ciudadano normal, con otro tipo de experiencia, con otro tipo de bagaje, digamos, como laboral y cultural, puede uno llegar a interceder por los territorios de una manera mucho más asertiva, ¿no? Que realmente trascendamos de la queja, la lucha y la constante pelea con el sistema y que realmente se logre la transformación. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Muy interesante. Em, Agradecemos que hagas parte de este grupo. Debe haber un espacio cuando estemos acerca de de la agricultura urbana y todo lo que hagas desde allí. Y ahí va a ser muy bonita tu de saberes. Es importante que allí nos puedas hablar. Porque si bien aquí hay unos expositores que estamos pensándonos que va a coordinar cada sesión, cada uno de ustedes trae ya unos conocimientos, una experiencia de meses y años dedicados a una labor, y ahí hay una riqueza de saberes. Cuando las compartimos, pues va creciendo, ¿no? Y pues vamos reafirmando. Así que, por favor, que invitación para cuando toquemos el tema de agricultura urbana para que nos puedas compartir. Muchas Claro que gracias. sí, muchas gracias. Bien, alcanzamos a escuchar a alguien de ustedes desde dónde se conecta y nos puede hablar 10 segunditos sobre en experiencia ambiental. ¿Ha participado o está participando? Ya no está a punto de iniciar. A ver, estamos más de 30 personas ahí en el chat. Mariana pregunta que es de Cali. ¿Hay alguna persona de Cali? Haciendo la introducción, revisando las inscripciones, hay una persona de Palmira. Que bien por los algo de Bogotá, son varios. Barranca Bermeja, Piedecuesta, Girón, Bucaramanga. Lady, Lady nos está saludando por el chat. Sería Lady que puedas hablar. Lady Lozada, desde Florida Blanca. ¿Quisieras contar un poco más? Si estás participando en tal experiencia. Estamos un poco tímidos. Aprovechemos estos espacios para conocer algún proyecto en el que estemos participando. Es genial conocer otras experiencias, porque en algún momento tendremos la oportunidad de y va a ser muy bueno
y de apoyar y de aprender. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, yo soy Miguel. Me conecto desde la ciudad de Medellín. Yo, pues por ahora no estoy participando creo que lo único relacionado con temas medioambientales es pues este seminario que estoy haciendo, pero no, espero aprender mucho de aquí y pues seguir relacionándome, por ejemplo, así con temas del cuidado del medio ambiente y seguir educándome. Así que no, nada y gracias. Gracias Miguel por tu participación y esa es la idea, que acá aprendamos, como les comentaba, unos expositores y expositoras, pero cada una tiene mucho que compartir. Gracias Miguel. Vamos a ver, alguien comentó vamos a ver, les voy a volver a enviar el link de la inscripción para el registro de la asistencia. Ya les envío de nuevo aquí por el chat para que vayamos tomando vamos registrando la asistencia, por favor. Listo. Ya se encuentra nuestra invitada. Gracias, Santiago Ramírez, desde Bogotá. Aquí bien con su merced. Bueno, nuestra invitada, Diana Sánchez. Diana, que me estés escuchando. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, David, te estoy escuchando. Gracias, Diana. Muy bien. Bueno, Dime, damos así inicio a... Gracias. dame un A presentar... segundito. Tranquila, Dime. yo acabo de comentar un poco. Diana Dale, dale. Sánchez es nuestra invitada. Tranquila, si quieres termina ahí. Diana Sánchez es nuestra invitada en la sesión de hoy, que es sobre biodiversidad. El primer módulo, pues ya tuvimos el primero, que fue introducción, el porqué de la escuela de liderazgo y que nace de un proceso de activismo al y que busca compartir esas experiencias a otras personas que también en territorios están quedando o quieren aprender acerca de los ecosistemas. Diana Sánchez es bióloga de la Universidad Industrial de Santander y actualmente maestría en biología también de la misma universidad. Nuestra universidad pública aquí en el departamento de Santander. En un momento ella hará el inicio de su presentación. Puedo agregar, ella habla de sí, pero quiero compartir que Diana viene asesorando eh, en el barrio Armonía. Quienes estuvieron en la presentación, en el introductorio el jueves pasado, recuerdan cuando llegamos a hablar de lo importante que desde la academia, ya sea siendo estudiantes, en un voluntariado, formales, también siendo voluntarios, podíamos aportar a las comunidades. Eh, bueno, yo ya les había, sobre Diana, ya les había compartido acerca de sus labores jóvenes allí con eh, del microscopio y sus conocimientos compartiéndolos allí. Pues Diana hoy nos acompaña y en un momento va a dar inicio a su presentación. Entonces, Diana, me confirma cuando ya quieras y ahí puedes compartir pantalla, puedas iniciar. Dale, gracias, David. Bueno, buenas noches. Así como lo dijo David, yo soy estudiante actualmente de maestría en biología de la UIS y la idea es que miremos lo que hay realmente, pues, lo que hay en la parte de biodiversidad de lo pequeño. David, te están preguntando que cuál es el nombre de esta sesión. Biodiversidad, hoy vamos a hablar sobre biodiversidad. Y yo me voy a enfocar en la parte del páramo, más que todo en pequeños organismos Sí, sí es. microscópicos. Entonces, pido disculpas por llegar tarde porque realmente estoy en campo y el computador no reacciona y no me deja abrir las diapositivas. Entonces, ya en un momento que ya casi abren, ya lo reinicié.
aprovecho, Diana, para Dime. pues, agregarle a sus compañeros integrantes que es importante que aprendamos acerca de cómo funciona un páramo, el acercamiento de las especies que allí habitan y cómo, se interrelacionan. Y cuando hablamos de biodiversidad y si arrancamos por los páramos, es un tema fundamental, sabiendo que en Colombia tenemos 30% de páramos, ¿cierto? Que tenemos 36 páramos. En Cundinamarca, por ejemplo, está el páramo del mundo, que es Sumapaz, que aquí en Santander queremos definitivamente se protejan los páramos en Turbán. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, es clave aprender acerca de los páramos y qué bueno que hoy Diana nos pueda compartir. Vamos a ver. Bueno, sí, la idea también es que miremos el concepto de páramo como de primerazo. Entonces, mientras reaccionan las diapositivas, el que quiera participar puede abrir el micrófono o escribir y nos cuenta qué idea tiene de páramo, o cuando hablamos de la palabra páramo o biodiversidad de páramo. No, empecemos con páramo. Páramo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué término viene a la cabeza? Agua, dijeron. ¿Qué más? Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, buenas noches, Mariana. Habla Mariana. Yo he visitado algunos páramos, bueno, visité el páramo de Letras, creo que fue, sí, y vi muchos frailejones y es algo muy bonito, los frailejones son muy bonitos y creo que siempre cuando pienso en páramos y todo, pienso primeramente en los frailejones y creo que el páramo también es muy diverso, o sea, es un ecosistema y es muy diverso y me imagino que tiene muchos tipos diferentes de páramos, que existen muchos tipos diferentes. Muchas gracias. Sí, existen muchos tipos diferentes de páramo y por acá nos dicen que Cóndor, Vida, grupo de frailejones, es un Buenas. lugar donde se produce agua. Buenas. Hola, disculpa. Sigue. Tengo varias preguntas aquí con respecto al tema pues de los páramos. Yo sé que son muy pocos los países del mundo que contamos con páramos, ¿no? Creo que nada más son como 5 o 6. Me disculpa si de pronto estaré muy adelantado, pero ¿cuál es el país con más cantidad de páramos? Y la otra pregunta, pues no es una pregunta, sino que es algo como para compartir, que por acá cerca de Medellín hay un páramo que se llama, creo que Las Baldías, Cerro de las Baldías tal vez, y no sé si, creo que es como el páramo más pequeño de todo el país. Entonces era solamente para compartir eso y con la pregunta pues que te hice. Gracias. Pues sí, hay pocos países en donde hay páramo. Colombia es uno de ellos. Por ejemplo, Ecuador es otro de ellos también que tiene páramo. Recuerdo también ahorita, Venezuela tiene parte de páramo y existe páramo como tal, el que conocemos, que es más arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y también existen páramos que no son páramos normales, que son en altitudes un poquito más bajas, pero que tienen, por ejemplo, la presencia de algunas plantas como son el frailejones o pastizales. Entonces eso también entra dentro de páramo. Tienen todas las características, así no esté en esas altitudes. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque resulta que a nivel mundial puede que existan estos sistemas que no son llamados como tal con la palabra páramo, pero sí son sistemas que están en alta montaña, no tan alto, pero y tienen vegetación que parece de páramo, ¿sí? Entonces son páramos anormales, ¿sí? No son comunes. Y, por ejemplo, a nivel mundial, mira, ahí dicen, África tiene un páramo, ¿sí? Pueden estar en cualquier lugar. Colombia es uno de los países en donde más hay páramos y creo que me decías que cuántos páramos existían en nuestro país. ¿Era la otra parte? No, creo que la pregunta que te hice creo que fue que cuál es el país con más páramos, porque no sé si recuerdo bien, pero una vez creo que escuché que éramos nosotros,
aunque no sé si... Sí, Dicen que Colombia es uno de los que tiene más páramos a nivel mundial. Colombia creo que tiene, si no me equivoco, el número de páramos en total son 37, ¿sí? Más de 37 complejos de páramos, ¿no? Porque no es que sea una montaña y ahí acabó el páramo, son áreas muy extensas. Entonces, aquí dicen que el páramo lo considera una integralidad entre páramo, subpáramo y áreas subyacentes del bosque altoandino, ¿ok? Sí, que conocen la laguna de la Concha, de la Cocha, y que en Asia parece que también hay. Entonces, páramos hay en cualquier parte, por eso hago la explicación. Pero entonces, la característica de páramo es que son sistemas que se encuentran en altas altitudes y que van encima de los 3.500, más o menos los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y cuando hablamos de páramo, lo que se nos viene a la cabeza muchas veces, como lo dijeron de primero, es agua, es una fábrica de agua. Y la otra parte es que está dominado por pastizales o pequeñas rosetas cuando hablamos de plantas, y dentro de esas también están las rosetas que nos nombraron algunos compañeros, que son son los frailejones. Ahora bien, esto no reacciona y no sé qué hacer porque no tengo las diapositivas para mostrar las imágenes. Entonces, espérenme un segundito. Diana, tal vez si le envías las diapositivas a otra persona, esta persona pueda presentar por ti y tú le dices si vas pasando. Sí, es que el PC se quedó cargando. O sea, ya está ahí, pero se quedó ahí. Voy a volverlo a reiniciar. Sí, lo que dice Lice es cierto, y hay una gráfica, de hecho, del Ministerio del Medio Ambiente en donde vienen esos datos sobre los páramos en Colombia, que era lo que les quería mostrar del inicio, pero sin la diapositiva es como complicado. Lo voy a encontrar. Lo encontré. Ya, en este otro computador lo encontré, porque ese el otro no funcionó. Qué bueno. Ya está abriendo. Entonces, bueno, ese es el primer concepto, páramo. Y cuando hablamos de biodiversidad, ¿qué se les viene a la cabeza? Biodiversidad. ¿Nada? Muchas especies y organismos, sí. Diversidad de vida. Colombia, sí. Diversidad. Trópico también, se nos viene a la cabeza. El trópico es sinónimo de biodiversidad. Riqueza, abundancia de ecosistemas, sí. Realmente es eso, diversidad de especies vegetales, de especies animales, de microorganismos, de todo. Cantidad de naturalezas por, tal vez por kilómetros cuadrados, tal vez. Ok, ya es algo más técnico. Ya cargó la diapositiva. Pero sí, eso es biodiversidad. Diversidad de especies vegetales, animales u otro tipo de organismos. Ahí me dicen sí, estoy compartiendo, por favor. ¿No? ¿Sí? Ay, sí. Súper. Bueno, entonces, cuando hablamos de páramo, lo que les decía primero, es este paisaje. Puede ser generalmente dominado por sistemas rocosos, como lo ven acá, agua, como lo nombraron. Esta es una laguna pues, que es bastante grande,
y dominado principalmente por lo que les decía que son pajonales y mosaico pues de humedales o turberas. Turberas son nacimientos de agua que también muchas veces les dicen como pantanos en otros lugares, y estos sistemas pues albergan gran cantidad y diversas formas de vida, que les decía que eso es la biodiversidad, que es tanto vegetal como animal y también microscópica o de otros organismos. ¿Qué se entiende por pajonal para explicar? Pajonal es toda esta parte, ahí están viendo el mouse. Sí, Sí, señora. Bueno. Pajonales es todo esto que ven acá. Son como pajonales, son hierbas pequeñas. No vamos a ver un árbol en un páramo, no vamos a ver grandes, grandes árboles, sino arbustos pequeños o rosetas como estos que son los frailejones y pastizales, más que todo, ¿vale? Eso es lo que domina el sistema de páramo, que pues puede verse de pronto muy muerto, entre comillas, pero realmente es demasiado diverso. Entonces, lo que estábamos hablando de los datos de páramos en Colombia y la definición que nos da el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente, es que un páramo es un ecosistema de alta montaña que está ubicado entre el límite superior del bosque alto andino y el límite inferior de los glaciares. Este concepto, como se pueden dar cuenta, es bastante amplio, pero en teoría el páramo va desde los 3.500 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Colombia, por ejemplo, hay 2 millones de hectáreas de extensiones y, por ejemplo, para el país no son 37, son 36 diferentes complejos de páramos los que están distribuidos en las 3 cordilleras, tanto en la central como en la occidental y en la oriental, que es donde pues, yo me encuentro acá en Santander. Y acá podemos ver algunos de los sistemas de páramos más grandes. Yo no estoy viendo el chat, entonces si tienen preguntas, pueden hablar, abrir el micrófono y hablamos y me pueden ir interrumpiendo, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, en Santander está el famoso páramo de Santurbán, en Medellín, bueno, en Antioquia está el páramo de Belmira, que también es muy conocido, y en Bogotá pues está el páramo de Chingaza, que pues está ubicado en Cundinamarca. Entonces, por ejemplo, un dato súper importante es que el 1,4% de la superficie de nuestro país es páramo. Esto es un dato muy importante y que Colombia posee el 50% de los páramos que existen en el mundo. Entonces, creo que Colombia sí es el primer país que es el que tiene más sistemas de páramos a nivel mundial. Estos ecosistemas, pues aparte de brindar todos estos servicios de cuando llegamos a un páramo y como esa paz o esa tranquilidad que nos puede brindar este lugar, presta una serie de servicios ecosistémicos muy importantes, como lo son, el primero es el suministro de agua para para muchas cabeceras municipales a nivel nacional. Y pues en Colombia apenas, digo apenas porque son pocas, 23 de las 56 áreas que hay como de reservas de parques nacionales naturales contienen páramos como tal. Son muy pocas, realmente debería ser mayor el área. Dice, en el país son 10 municipios que tienen el 70% de la superficie para este ecosistema. Y si no estoy mal, si me equivoco, es Boyacá, uno de los que tiene más áreas de páramo, Santander y Cundinamarca. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes los páramos ya más allá del ser humano y de los servicios ecosistémicos? ¿Y qué es lo que representa un páramo? Como lo dije ahorita, el páramo representa el nacimiento de vida, como podemos ver acá, y como lo nombró algún compañero o compañera, vemos un cóndor, vemos, por ejemplo, el oso de anteojos, y podemos ver otros grandes vertebrados, como por ejemplo venados, o pequeños vertebrados, como por ejemplo ratones de monte, conejos, entre otros. Pero también vemos el nacimiento de agua y una serie de organismos pequeñitos que no apreciamos a simple vista. Y estos yo los pongo por acá como es una microalga, que son los productores primarios. Entonces, ¿qué es de lo que yo les vengo a hablar y de lo que me vengo a enfocar, de lo que no vemos a simple vista? Después de que nace el agua no queda allí, baja
después de unirse por diferentes arroyos y quebradas, por ríos y por nuestras montañas, a sistemas un poco más bajos en donde ya encontramos una diversidad diferente de animales, y toda esta agua que va recorriendo nuestras montañas, pues finalmente termina depositándose en las zonas bajas, o sea, estamos hablando de 60 metros sobre el nivel del mar, y ubicándose en repositorios de agua como son los sistemas cenagosos, que es ya esta parte que tenemos acá. Después de llegar a estos sistemas cenagosos, que son como pequeños pulmones que capturan todo esto que baja desde la alta montaña y llega a estos sistemas, estas ciénagas ciénagas y humedales desembocan a su vez en otros ríos y quebradas que van a sistemas un poco más grandes, como son, por ejemplo, el río Magdalena, el río Chicamocha, el río Cauca, y esto a su vez va recorriendo el resto de sistemas un poco más grandes, se va uniendo y va llegando finalmente a desembocar en el mar. Entonces vemos que como lo que nació a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar llega a nuestros mares. Entonces, y alimenta pues obviamente todo un país. Entonces, como vieron a lo largo del sistema, los organismos que se van presentando son muy diversos, tanto en lo más grande, que es por ejemplo el cóndor y el oso, como los productores primarios y algunos consumidores que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, Diana, ¿puedo preguntarte dime. algo? Sí, dale. Siempre he sido muy curiosa acerca de estos ecosistemas porque he leído en algunas partes que son buenos para captar dióxido de carbono. ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso? ¿Cuáles? ¿Los páramos? Sí, y digamos que no solamente los páramos, sino pues los humedales, ¿no? Porque ya van bajando y se van convirtiendo como en pequeñas ciénagas. Sí, bueno, entonces en general, voy a hablar primero de lo de agua. Las ciénagas son súper importantes a nivel nacional porque ellas son, las llamamos principalmente amortiguadoras. Literal, si nosotros pensamos en la alta montaña, por todas las casas por donde va pasando una quebrada, un río, después, por ejemplo, una ciudad en donde nos encontramos, también se vierten diferentes desechos y cosas así, y todo cuando va llegando ya cerca a la ciénaga o al lugar donde llega, que digamos que es una ciénaga, es una piscina gigante natural que sube y baja dependiendo la época del año, o sea, si está lloviendo o no está lloviendo, y ella lo que hace, porque ella es quieta, a diferencia de un río, una quebrada, es generar un sistema en donde se captura, literal, se captura materia orgánica y se va a depositar en los fondos de las ciénagas. Entonces es súper importante porque toda esta carga de materia orgánica que viene desde la montaña, que es carbono, descomposición, etcétera, va para el fondo y ellos son pequeños pulmones, por eso les decía pequeños pulmones. Aparte de eso, ¿qué pasa? Las ciénagas, a diferencia, por ejemplo, de una laguna de alta montaña, tienen muchísimos nutrientes, de lo mismo que les digo, de estar recorriendo toda una montaña y todo lo que se le vierte, más todo lo que va recogiendo de materia orgánica, tiene demasiados nutrientes. Esto genera que haya demasiados productores primarios, que son los chiquitines que vemos acá, que son las microalgas que ahorita vamos a ver a más detalle. Esas microalgas son el bosque del agua, o sea, trabajan como los árboles que tenemos en los sistemas terrestres, pero producen muchísima más captura producen más oxígeno y por ende hacen mayor captura de dióxido de carbono y de hecho las microalgas, tanto de sistemas dulceacuícolas como del mar, capturan más del 50% de carbono, o sea, hacen mucho más del 50%, significa que hacen más de los productores primarios de las plantas. Entonces sí, capturan muchísimo carbono todo el tiempo y producen biomasa. ¿Qué significa producir biomasa? Crecen, reproducirse y que los demás consumidores, como por ejemplo los herbívoros, se las coman y siempre haya alimento. Entonces por eso es súper importante y por eso la captura de carbono en humedales, no solo de la parte acuática, sino ya vamos por lo terrestre, es súper importante. Lo mismo pasa con la parte terrestre. Si estamos en una montaña, que era lo que veíamos ahorita, que son pastizales, no grandes árboles ni nada, tenemos una vegetación bajita,
y tenemos una menor producción o bueno, una menor captura de carbono, pero cuando vamos bajando una montaña y nos acercamos lo mismo a las zonas bajas, que lastimosamente son bosque seco y bosque húmedo, que se le ha dado bastante duro a nivel nacional y a nivel mundial, cuando vamos bajando va a haber una mayor cantidad de árboles, que son pues nuestros pulmones, y son súper importantes para la captura de carbono. Cuando los árboles están, o bueno, las zonas donde se ubican alrededor de las ciénagas y sistemas bajos, de bajas altitudes, son de los bosques que más producen y más capturan carbono. Por eso son súper importantes, porque son demasiado diversos, porque ya los tamaños son mayores y todo. Lo que pasa es que realmente ya no vemos bosque seco casi, hay relictos muy escasos, y bosque húmedo pues también se le da bastante duro. Entonces, entre más abajo y entre más calorcito haya también, va a haber una mayor producción por parte de todos los productores primarios, o sea, estamos hablando tanto de los microalgas que están en el agua como del bosque, y por ende va a haber una mayor captura de carbono. Por eso las ciénagas y todos los bosques y relictos de bosques que están alrededor de estos sistemas son súper importantes. No sé si te respondí la pregunta. Y pues va a haber una mayor biodiversidad también de Sí, organismos. gracias. Eh, ¿Las ciénagas y los humedales son diferentes o tienen algunas diferencias Listo. o Entonces, semejanzas? no, la ciénaga es un tipo de humedal. Entonces, existen diferentes tipos de humedales. Por ejemplo, lago, laguna o simplemente humedal. Y la ciénaga es un tipo de humedal. Entra dentro de esa categoría. ¿Y qué es una ciénaga? Como una definición, porque a veces pensamos que las ciénagas son pequeñas o que son cualquier charquito. Las ciénagas son sistemas poco profundos que alcanzan una profundidad máxima, por ejemplo, de 10 metros sobre el nivel del mar, y a lo largo del año están regidas por, su columna de agua se rige por el sistema de lluvias, que era lo que les decía. Si llueve, son un poco más profundas, y si no llueve, pues se les baja el nivel de la columna de agua. Y algo importante de las ciénagas es que pueden desaparecer o pueden ser permanentes, porque hay ciénagas que pueden desaparecer. ¿Sí? Vale, gracias. Listo. Entonces, después de hablar de, pues, de dónde nace todo, a dónde llega, podemos ver que un cuerpo de agua alberga diferentes tipos de organismos que los vamos a agrupar en estos, que son pequeños consumidores, que son estos microscópicos. Voy a poner la lupita, el señalador. Acá está. ¡Ay! Omar, la gata. Perdón. Los consumidores que son pequeños, microorganismos que no se ven a simple vista, que pueden ser, por ejemplo, invertebrados. Están los productores dentro del agua, que era lo que les decía, que son las microalgas y cianobacterias, que ahorita si algo las vemos a más detalle. Y están otro tipo de consumidores que ya son los vertebrados, que se ven a simple vista, como pueden ser los peces. Todos los sistemas acuáticos que vemos, tanto de alta montaña como de las zonas bajas, tienen diferentes condiciones que son las que rigen, que era lo que les decía, rigen la columna de agua a la profundidad del sistema, y esto pues es determinado por las precipitaciones, que van a cambiar a su vez pues las propiedades de los cuerpos de agua, que a la vez van a modificar la diversidad de organismos, tanto en abundancia y composición de todos estos grupos. Entonces, si deja de llover o está lloviendo, es súper importante para saber qué organismos van a estar presentes. Esta es una pequeña escala que hice para que miráramos más o menos el tamaño de los organismos con respecto al ser humano. Entonces, una bacteria... Diana, una preguntita. Dime. Qué pena interrumpir. No, tranquilo. Una pregunta. Aparte, digamos, en las ciénagas, que son como, no es un ecosistema como de aguas lénticas, allí al ser, pues, que no se traslada mucho el agua, la creación de, digamos, bueno, la supervivencia de seres como los peces o algo, ¿es fácil o es un poco difícil que conserven dentro de ellos? Bueno, sí, te entiendo. Las ciénagas, como le dicen, son sistemas lénticos, quiere decir que no tienen movimientos como un río o una quebrada, que son sistemas lóticos. Y
y son sistemas, de hecho, como guarderías para los peces. Entonces, por ejemplo, el bocachico, que tiene migraciones, que acá de hecho está, es un pez que tiene migraciones a lo largo, por ejemplo, del Magdalena. Y cuando va a reproducirse o a desovar y todo, entran a las ciénagas y es allí donde se mantienen los juveniles y crecen y todo para después hacer esa migración y también reproducirse y hacer todo su proceso. Entonces realmente las ciénagas son como cunas o guarderías o lugares que de hecho son súper importantes para diferentes organismos como por ejemplo los peces y en vez de ser lugares difíciles, por decirlo así, como lo dices tú, para que ellos vivan, al contrario, les brindan todas las condiciones para que ellos puedan estar, para que tengan sus lugares de guardarse, para que tengan buen alimento, porque esa es una característica de una ciénaga, que hay mucho alimento de todo tipo, y para que crezcan y puedan salir a hacer sus migraciones normales. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, sí, así, gracias. Listo. Entonces, cuando estamos hablando de la... ¿Sí? Hola. Hola. Sí, solo para, como es hasta las 8, les agradezco a todos y no sé, Diana, pues también yo sé que contigo no hay problema, pero creo que también lo que viene es súper importante. Entonces propongo que los últimos 15 minutos sean para las preguntas y pues vamos a escuchar si les parece para que podamos tener al máximo aporte. Gracias, grupo. Igual si quieren, las pueden ir escribiendo en el chat para que yo sé que a veces a uno se le vienen muchas preguntas cuando estamos hablando y se olvidan. Entonces, si quieren ir escribiendo en el chat y al final las leemos, súper bien, no hay ningún problema. ¿Vale? Sí, muy chévere, listo. Entonces, cuando hablamos de la escala de los tamaños de los organismos, que vamos a mirar más a profundidad, entonces miremos, por ejemplo, el tamaño de una bacteria que viene siendo apenas de una micra y el de un humano que, por ejemplo, de esta mujer adulta es 1 metro. Entonces, las microalgas, que son los productores primarios de los que les estaba hablando, pueden llegar a tener la escala de tamaño de 10 a 200 micras. Los organismos más grandes de microalgas se encuentran, por ejemplo, en los sistemas de océanos o en el mar, a diferencia de los sistemas de agua dulce. Luego vienen los otros organismos que son pequeños microcrustáceos, a lo que nosotros les llamamos, por ejemplo, zooplancton, que realmente son animales suspendidos en la columna de agua, o sea, y que ya se alimentan, por ejemplo, de los productores primarios o de materia orgánica. Después vienen los macroinvertebrados acuáticos, que ya son organismos que se pueden ver a simple vista, entonces se dice que ellos son los que vienen de 1 milímetro para adelante. Luego vienen, por ejemplo, los peces, que son un poco más grandes, y aves, por ejemplo, acuáticas, y finalmente pues viene el ser humano. Entonces ahí está como una escala de tamaños de los organismos que nosotros en los que nos vamos a enfocar. Entonces, cuando miramos una pirámide alimenticia, cuando miramos la red trófica en donde se encuentran estos organismos, la base, como les decía, o los productores primarios, son estos chiquitines que son las microalgas, pero resulta que ellas, por ejemplo, en las ciénagas y otros sistemas, como también lagunas de alta montaña, en los sistemas de páramo, existen plantas acuáticas que pueden estar, por ejemplo, en la parte más profunda de las lagunas, sumergidas totalmente, o pueden estar un poco arriba en las orillas, o pueden estar, como pueden ver estas, totalmente superficiales. Y unas pueden ser, por ejemplo, enraizadas al fondo, entonces mandan sus raíces y están enraizadas, o las raíces pueden ser libres y no necesariamente tienen que estar enraizadas a los sistemas. Entonces, estos son los pequeños productores primarios y los grandes productores primarios que hay, por ejemplo, en los sistemas acuáticos. Luego vienen los consumidores primarios, que es, por ejemplo, el zooplancton y otros organismos que no se ven a simple vista. Luego vienen los consumidores secundarios, que son los peces y macroinvertebrados, y pues finalmente en el tope siempre, o casi siempre, está, por ejemplo, el ser humano. Entonces, acá en esta imagen lo que les quiero mostrar es la gran diversidad, por ejemplo, de microalgas que existen tanto en sistemas de páramo como en sistemas de bajas altitudes. Estas que puse acá, la mayoría son de sistemas de páramos, estas microalgas. ¿Y qué son microalgas? Microorganismos que no se ven a simple vista, que son productores primarios, o sea, que están haciendo fotosíntesis todo el tiempo y se encuentran
por ejemplo, esta es una simulación de un lago, una poncherita, un lago de alta montaña, que se encuentran por ahí. Ellos no tienen movimiento propio como tal, sino la corriente o el movimiento del sistema en donde se encuentran es lo que rige, pues, en dónde se pueden posicionar. Y como pueden ver, son demasiado diversos. Entonces, existen diferentes formas de ellos. Son realmente bastante bonitos y todos son verdes porque, pues, poseen clorofilas, que son los pigmentos fotosintéticos que les permiten hacer la fotosíntesis. Son súper importantes porque, como les decía, producen más del 50% de oxígeno a nivel mundial, tanto en sistemas de agua dulce como en sistemas marinos. Entonces son muy buenos para la captura de dióxido de carbono. Sus formas de vida son, por ejemplo, de tipo de filamentos, que son estos que vemos acá, pueden ser unicelulares y también pueden presentarse en formas de colonia. Y el rango de tamaños, como les había nombrado, va de 10 a 200 micras, pero pueden haber unos más pequeños. Entonces el rango acá está de 2 a 200, mejor que 10 a 200. Y son súper ricos a nivel de especies. El número de especies varía mucho y no se tiene un número determinado de especies. Se dice que estas microalgas pueden ser más de 20.000 especies y podemos ver acá los diferentes formas que pueden presentar de los grupos. Entonces ellos pueden ser bastante diversos, bastante ricos. Y cuando hablamos o cuando vemos el árbol de la vida, en donde se encuentran ubicados ellos, son tanto eucariotas, pueden estar tanto en el grupo de eucariotas, como también pueden estar algunos procariotas allí, pero no vamos a hablar de ellas, que son las cianobacterias. Y dentro de los eucariotas, dentro de este gran grupo, que no de pronto quiero enredarlos con términos, podemos ver que no se encuentran en un solo grupo, sino se encuentran en diferentes grupos en todo el árbol de la vida. Entonces, ya habíamos dicho que son bastante ricos y presentan también una alta diversidad de especies, pero para los sistemas de agua dulce, que es lo que nos interesa a nosotros, encontramos que la mayor dominancia o la mayor cantidad de especies se encuentran dentro de este grupo que se llaman algas verdes o clorofíceas, también dentro de las dinofíceas o dinoflagelados. También están presentes las diatomeas, que son las algas con sílice, con pared celular de sílice, y también estas pequeñas que son, les dicen algas con cintura o signematofíceas. Estas son las que dominan los sistemas de agua dulce. Entonces, ya entrando a un ejemplo de un sistema de páramo de alta montaña, un sistema de alta montaña como es el páramo del Almorzadero. Entonces, para ubicarnos, se encuentra acá, es toda esta región, acá se hace un zoom. Este páramo o este complejo de páramo del Almorzadero se encuentra ubicado entre el departamento de Santander, norte de Santander y Boyacá. Entonces, este páramo es bastante nombrado, pero es un poco menos nombrado el páramo de Santurbán, que de hecho está continuo acá a este páramo, que es el Almorzadero. ¿Por qué les voy a hablar de allá? Porque nosotros hicimos una serie de expediciones con la Universidad Industrial de Santander y el Instituto Humboldt, en donde, que se llamaron Santander Bio, en donde fuimos a diferentes sistemas y participamos en la recolección de muestras dentro del páramo del Almorzadero. Entonces tenemos algunas imágenes y organismos que encontramos allá. ¿En qué tipo de sistemas se encontraban o qué tipo de sistemas acuáticos encontramos en el páramo del Almorzadero? Entonces encontramos desde ríos hasta quebradas o, por ejemplo, arroyos que, como pueden ver, tienen mucha agua, ¿sí? Bajan ya caudalosos desde la parte, acá estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar y la cantidad de agua era bastante. Este pocito que se ve acá, por ejemplo, tenía una profundidad más o menos de 1,5 metros, 2 metros. Entonces es bastante lo que baja de agua. También están lo que les nombré al principio, que eran las turberas, o también esto se le llaman humedales, también les dicen pantanos en otros lugares,
Y las turberas son realmente nacimientos de agua, que ellas no es que se vean muy limpias, ¿sí? Como podemos ver acá, el agua no es que se vea muy limpia, pero por lo mismo es que son tan ricas. Estos son uno de los sistemas más ricos y más biodiversos dentro del páramo, porque cuando, perdón, cuando tomamos una muestra de agua, vamos a ver una gran cantidad de organismos allí, porque tienen demasiada materia orgánica, son pocetas poco profundas y todo el tiempo vamos a tener agua y disposición de luz, que es súper importante para la vida. Y acá podemos ver un ejemplo de cómo cambia el sistema de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, en donde inicialmente era un sistema de potreros, perdón, y 3.930 metros sobre el nivel del mar, donde ya no hay vacas. Entonces vemos el cambio donde había frailejones allá y de donde hay frailejones todavía. Bueno, otros sistemas que también se encuentran dentro del páramo son las lagunas, que como podemos ver pueden ser cuerpos de agua que tienen un espejo de agua bastante grande o pueden ser un poco más pequeñas, ¿sí? Pueden tener profundidades variables. Por ejemplo, estas pueden tener 1 metro, 2 metros, a veces pueden bajar a 10, 20 centímetros, pero en Colombia, por ejemplo, hay otros sistemas que pueden llegar a tener hasta 20, 30 metros de profundidad. Entonces, este es el páramo del Almorzadero y yo pongo estas fotos como contraste para que veamos que así como sale el sol y sale el arco iris y todo se ve hermoso, de un momento para otro también se nubla todo y desaparece lo que tenemos a 10 metros de nosotros. Entonces es un sistema que realmente es súper cambiante, lo que pasa en todos los páramos. Puede llover y granizar en un solo día, de un momento para otro, y después salir el sol y como si nada hubiera pasado. Entonces, por eso es súper importante saber cómo se van a tomar las muestras en los sistemas y pues también tener en cuenta que todas esas condiciones hacen que los organismos que se encuentran allí van a variar. Entonces, nosotros, ¿cómo recolectábamos las muestras, por ejemplo, para las microalgas? Se inflaba una lancha, o bueno, se tenía una lancha y se amarraba una red que se llaman red de arrastre, redes de arrastre, y lo que se hace son en forma de círculos durante 5 minutos arrastres y se va cogiendo todos los organismos que van quedando filtrados allí. Eso se va a 2 frascos y eso se fijan con Lugol y fórmula al 4%. En teoría eso es lo que sucede normalmente con una lancha normal, pero aquí yo quiero mostrarles cuál era la realidad, que realmente nosotros no teníamos una lancha normal, sino teníamos una lancha que se inflaba y con una cuerda es que se hacen los arrastres, porque llegar a estos lugares con una lancha de ese tamaño con un motor es muy difícil. Y pues acá quiero mostrarles la red, cómo se ve, y este es el tarrito de donde sale la muestra y eso va a otro tarro, que es lo que uno va a mirar en el laboratorio. Y el otro tipo de muestra que se toma es la cuantitativa, que es que sabemos la cantidad de volumen que se está tomando y no se pasa por ninguna red, eso va directamente a los frascos. Entonces lo que se hace es coger un tubo de PVC y se pone a lo largo de la columna de agua y se toman los organismos. Entonces así se ve cómo se toma la muestra. Y también acompañado a tomar las muestras de los organismos, nosotros lo que hacemos es tomar las variables físico-químicas que está del agua. Entonces se utiliza una sonda multiparamétrica, que es la que se encuentra acá, en donde se miden diferentes parámetros como son el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, el porcentaje de oxígeno, la conductividad y los sólidos disueltos. Acá podemos ver cómo es el desorden en una lancha, solo puede estar una persona, no son las cosas fáciles, y acá es como se mete, por ejemplo, la sonda para esperar los resultados y a la orilla está la otra persona anotando lo que se está diciendo. Entonces, después de que se toman las muestras, se va al laboratorio y por medio de un microscopio lo que se hace es la revisión de los organismos y de claves y libros especializados que le van a decir a uno, o más o menos le van a decir a uno cuál especie es.
Eso pasa también por un microscopio en donde se toman las fotografías para conocer y registrar cuáles son los organismos que se están identificando. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro del proyecto que les contaba de Santander Bio, en donde se tomaron las muestras, solamente para las lagunas de páramo, que fueron 4 las que trabajamos, encontramos, por ejemplo, para las algas, más de 100, a hoy, son más de 116 especies que reportamos. Y los grupos, si recordamos que más se encontraron, fueron las algas con cintura, las diatomeas, o bueno, las algas con pared celular de sílice, y las algas verdes. Adicional a eso, de resultados, por ejemplo, para Colombia, es que tuvimos nuevos registros. Para Colombia fueron 35 nuevos registros, y para Santander, no, perdón, para Colombia fueron 15 nuevos registros, y para Santander fueron 35 nuevos registros. Y esto pues se lleva a unas plataformas de biodiversidad a nivel mundial, que son el GBIF, y a nivel nacional, que son el CIP Colombia, en donde se depositan todos estos datos. Algunos de los hermosos organismos fotosintéticos que podemos encontrar dentro de las diferentes lagunas que vamos a ver ahorita fueron estos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la diversidad de formas. Entonces, en esta laguna que incluso nosotros tuvimos la oportunidad de bautizar con la persona que nos dio el permiso para entrar allá, Laguna del Sol, encontramos 20 especies. Esta laguna apenas tenía 20 centímetros de profundidad y poco frailejón alrededor. Dentro de las turberas, que era donde les decía que había mayor diversidad, encontramos, por ejemplo, 25 especies, y se pueden dar cuenta, encontramos organismos bastante grandes con respecto a la anterior. En esta laguna, que era un poco más bajita, encontramos 24 especies. En esta no había casi presencia alrededor de frailejón, prácticamente no había frailejones, y acá está la diversidad pues de microalgas que encontramos. En la quebrada de Corralitos, que era la que puse al comienzo también, encontramos menos número de especies, que fueron apenas 18 especies de microalgas. En la laguna Frailejones, que era un poquito más grande y tenía bastante frailejón al lado, tuvimos 48 especies. Y esta, por ejemplo, tenía una característica súper importante, que es que queda como cerca acá esto, que es un risco, y el viento cortaba todo el tiempo, entonces tenía todo el tiempo movimiento esta laguna. Y acá les quiero mostrar un pequeño video de la laguna más grande que hay, bueno, de las lagunas más grandes que hay en el páramo del Almorzadero, que se llama la Laguna Los Tutos. Esto es lo que se ve a profundidad. Esta laguna tiene más de 2 metros de profundidad, como 2,5 metros de profundidad cuando no está lloviendo. Y lo que vemos un poco más pálido es, por ejemplo, son esponjas de agua dulce. Eso no es algo normal de encontrar, es súper importante, hay que identificarlas de hecho. Son muy bonitas. Y lo otro que vemos acá, que parecen como pastos grandes, son plantas que están alrededor de, bueno, en la profundidad de toda la laguna. Y todo lo que se ve como cafecito que está pegado a estas plantas y a las esponjas son microalgas y microorganismos que se encuentran allí viviendo asociados a estos sistemas en la profundidad. Y un dato curioso es que hasta Laguna Los Tutos se les llama así por las cañas leñosas, que se les dice tutos, que están alrededor, por ejemplo, de toda esta montaña y de varios sistemas de páramo. En esta es donde más encontramos, una de las donde más encontramos especies, que fueron 44 especies. Esta laguna, como podemos ver, es una de las más grandes y la más profunda, en donde mayor presencia de frailejones había y de diversidad de organismos. También, aparte de las microalgas, por ejemplo, en esta laguna encontramos algunas sanguijuelas y otros organismos súper interesantes en la parte más profunda, aparte de las esponjas de agua dulce, que es algo súper interesante. Entonces podemos ver la gran variedad de vida que hay en estos sistemas. Acá están los datos. Esto cambió, fueron finalmente 15. Acá están los datos como súper importantes. No, acá son 35 y estas son 15. Desactualizados, pero ya salió el artículo. Ahorita si algo se los paso para que lo miren.
Y estas fueron algunas de las especies que se identificaron nuevas para nuestro país y para el departamento de Santander. Entonces eso es súper importante como parte de nuestro trabajo en la UIS y del proyecto que estábamos realizando, que fue lo de Santander Bio. Este fue el grupo de trabajo inicial. Acá lo que quería mostrarles, eso fue en el 2018, es que se hacía de todo, no solamente era lo acuático, sino también había microbiología, había entomología, había aves, había plantas, herpetología, que son anfibios y reptiles. También se realizaron mamíferos y bueno, de todo. Teníamos un grupo diverso. Estos fueron algunos de los lugares, por ejemplo, que se visitaron en las expediciones por Santander Bio, que fue donde salieron las muestras y los organismos que les mostré, que fueron cimitarra, que es más que todo ciénagas, a 60 o de 60 a 100 metros sobre el nivel del mar. En Santa Bárbara, que estuvimos en quebradas y lagunas a 3.600, 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y en el Carmen de Chucurí, que estuvimos en la famosa serranía de los Yariquíes. Acá están algunas de las imágenes de los sistemas que pues visitamos y vemos la diversidad de paisajes que tenemos, todos súper lindos y acompañados de agua. Y acompañados de eso, pues también tenemos a las personas que trabajan en la región y que lo acompañan a uno, o los vaquianos, y acá estos estudiantes que estuvieron con nosotros, por ejemplo, trabajando en cimitarra, y les enseñamos a recolectar muestras, a separar los organismos y a mirar qué era lo que hacíamos, y trabajaron con nosotros. Y pues finalmente les cuento acá que yo hago parte del CEIAM. Si quieren visitar la página, ella es la directora del grupo de investigación de la UIS, del cual hago parte. Ella es la directora del laboratorio del cual hago parte y mi directora de tesis de pregrado y pues ahora de posgrado. Ella, por ejemplo, es una estudiante que actualmente está haciendo el trabajo con las plantas acuáticas que vimos ahorita en el video, en la parte profunda y también que están alrededor de la laguna. Entonces pronto tendremos identificados esa gran variedad de organismos vegetales que no han sido todavía identificados, y esa es una forma de colecta con un rastrillo. Ese fue el grupo de trabajo que pudo participar pues en la última salida que tuvimos en febrero, antes de la pandemia. Y pues de ahí se deriva un grupo que es el Semillero de Estudios Hidrobiológicos, que pues cordialmente invitado. Nosotros nos reunimos todos los lunes a las 10 de la mañana por si quieren asistir. Este es el grupo, el laboratorio que se encuentra en la parte de atrás. Y pues acá les dejo algunas imágenes de los organismos con los que trabajamos, que son desde las microalgas como los organismos que consumen microalgas, tanto de sistemas, estos son de agua dulce, como de marinos. Estos son marinos. Esta es una medusa y esto es un microcrustáceo. También trabajamos con cosas que se ven más fácil a la vista, o sea, no necesitamos microscopio, como lo son lo que les decía, los macroinvertebrados, que son estos que están también en quebradas en cualquier otro lugar, plantas acuáticas. Estos se llaman ostrácodos, que se alimentan de materia orgánica y están presentes tanto en el páramo como en sistemas de ciénaga. Estos son los famosos tardígrados u ositos de agua que han salido del espacio. También los tenemos en Santander y en diferentes sistemas, como por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta, y se encuentran asociados, por ejemplo, a musgos y a lugares donde hay agua, pero no están sumergidos totalmente en el agua, y son súper importantes, son organismos muy interesantes. Y pues nosotros hemos trabajado a lo largo de todo el departamento de Santander dentro de Colombia, en donde hay puntos naranjas, hemos recolectado muestras, como podemos ver, este es el río Magdalena. Como podemos ver, lo que más hemos trabajado es a lo largo del río Magdalena, el sistema cenagosos. Aquí queda el páramo del Almorzadero, que fue lo que les mostré. Y pues de allí es donde se depositan las muestras. Todas esas cositas chiquiticas van etiquetadas en frascos y eso queda depositado en una colección que se llama la colección hidrobiológica, que hace parte del Museo de Historia Natural de la UIS, que inició en 1997. Y nosotros, pues aparte de hacer la
todo lo que es esto, investigación, buscamos trabajar también con la comunidad. Entonces a veces tenemos espacios con los chicos de los colegios, tanto rurales como de la ciudad, para que miren qué es lo que hacemos y cuáles son los organismos que miramos. Y también vamos a salir de campo a veces con la comunidad para enseñarles qué es lo que vemos. Participamos en diferentes ponencias a nivel nacional, en donde presentamos pues los resultados y hacemos divulgación de lo que estamos haciendo. Aquí está el grupo. Esto fue con unos chicos de un colegio en Simacota. Esto fue la última reunión que tuvimos también con un invitado internacional, el profesor Santiago Gaviria, que nos visitó desde Austria y estuvo con nosotros más de 15 días. Esta frase es súper importante y se las dejo acá porque es muy bonita ya para cerrar. Quiero que reflexionemos muchas veces que no necesitamos los términos o los nombres científicos o a aprendernos una cantidad de cosas que muchas veces es solo memoria, ¿sí? Sino es hacia dónde va esa memoria o qué significa eso. Por eso es que Gina dice que la escuela nos enseña la ubicación geográfica de los ríos, pero jamás nos explica la importancia del agua. Entonces, allí les dejo el mensaje. Y finalmente, si quieren saber más de biodiversidad en nuestro país y quieren enterarse como de las notas y de todo lo que sucede, de las nuevas especies, de los nuevos registros, de los nuevos reportes, gracias a la pandemia, este año somos un grupo más de 30 personas que trabajan en diferentes grupos de organismos biológicos que se llama Novatax Call. Pueden entrar a Facebook y ahí publicamos todos los días las novedades, las nuevas especies, tanto de ranas como serpientes, como plantas, como hongos, microorganismos, líquenes, que salen en nuestro país. Y ahí podemos ver pues la gran biodiversidad que tenemos, porque solo publicamos cosas nuevas de Colombia. Este fue un encuentro, por ejemplo, que se hizo con David, entonces también los invito como a la divulgación y a, pues, al meternos en el cuento de la conservación de nuestro medio ambiente y el conocimiento de lo que tenemos. Y esto fue un proyecto que nosotros hicimos, participamos, que se llama Entre Ríos, por si quieren entrar y aprender más. Esto es muy bonito, este proyecto, porque fue una fusión entre la parte cultural, entre la parte artística y la parte científica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que hacen parte de este grupo de Entre Ríos son filósofos, artistas, pintores, personas de literatura y de la parte social, y somos un poco menos biólogos o científicos que trabajamos en laboratorio o en campo, y la idea es mostrar, ellos trabajan a nivel mundial, pero la idea es que vinieron a Colombia y vinieron a Santander al páramo del Almorzadero para ver qué diversidad de organismos teníamos y hacer una exposición y mostrar al resto de las personas dentro desde la parte artística cómo conservar y qué hacer con estos sistemas. Entonces fue un proyecto bien bonito por si quieren visitarlos. Y ya, por último, les dejo acá esta imagen hermosa del páramo del Almorzadero, de una noche del páramo del Almorzadero, que hace bastante frío, pero la recompensa de todo lo que vemos y todo lo que encontramos es bastante grande, tanto de lo pequeñito como de lo grande. Y este gran ayudante que fue el señor Orlando, que fue el que nos abrió las puertas a estar allá en esa salida de campo y acompañarnos en todo lo que necesitábamos. Cierro diciendo que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a aquellos que se asocian. Entonces no podemos por ahí ser biólogos, abogados, ingenieros y andar cada uno por su lado, sino que tenemos que tener diferentes disciplinas y apoyarnos entre todos pues para aprender y sacar adelante cualquier tipo de proyectos, más en la parte ambiental porque nos concierne a todos. Cualquier cosa, ahí queda mi correo, el del laboratorio, y muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, dudas, ya las leemos y no sé, David, tú me dirás cómo hacemos. Sí, Diana, pues agradecerte, Diana, y genial todo tu trabajo, y ahí es donde uno ve la importancia de que las universidades tengan proyectos dirigidos a la comunidad y con la comunidad. Ahí veíamos el caso de una persona que cuida el páramo y se tiene en cuenta su experiencia, su trabajo y se siga con la investigación.
Diana, muchas gracias. Hay unas preguntas Sí, voy a que detener la han registrado en el presentación. chat, como se mencionó. Sí, Sí, y después si quieres puedes ir leyendo las preguntitas para ver cuál puedes tomar. Tenemos eh, todavía 15 minutos dale, y dime, sí, sí, dale, dime. Diana. ¿La leo? Y recordar que en el chat voy a volver a dejar el link de asistencia. Es importante que de las 8 sesiones no